Comenzamos este podcast. Les estaré compartiendo este audiobook de los atributos de Dios de Arthur Pink. Ok, mi nombre es Elner Borges. El turno para hoy es el capítulo 13. Estaremos hablando sobre la misericordia de Dios. Un cristiano que no ora es simplemente una contradicción. Como el niño que nace muerto es un niño muerto. Un creyente profeso que no ora está desprovisto de vida espiritual. La oración es el respirar de la nueva naturaleza del creyente, como la palabra de Dios es su alimento. Las sagradas escrituras nos han sido dadas para qué, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Los beneficios de las escrituras. Arthur Pink. Capítulo 13. La misericordia de Dios. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 136, versículo 1. Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista exhorta a los santos 3 veces en otros tantos versículos a dar gracias a Dios por este adorable atributo. Y, en verdad, esto es lo menos que puede pedirse a los que se han beneficiado tan grandemente del mismo. Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande. Primera de Reyes 3:6. Mucha. Salmo 119, versículo 156. Desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 17. Bien podemos decir con el salmista: lo haré de mañana tu misericordia. Salmo 59, 16. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33, 19. ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad o merced, por la cual da libremente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado el ser y la vida a todas las cosas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia, la cual denota la pronta inclinación de Dios a aliviar la miseria de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia del pecado. Aunque no pueda ser fácil a primera vista percibir una diferencia real entre la gracia y la misericordia de Dios, nos ayudará a ello el estudio detenido de su proceder con los ángeles. Él nunca ha ejercido misericordia en estos, porque nunca han tenido necesidad de ella al no haber pecado ni caído bajo los efectos de la maldición. Aún así, son objeto de la gracia soberana y gratuita de Dios. En primer lugar, porque los escogió de entre la raza entera angélica. Primera Timoteo 5:21. En segundo lugar, y a consecuencia de su elección, porque Dios los preservó de la apostasía cuando Satanás se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de las huestes celestiales. Apocalipsis 12:4. En tercer lugar, al hacer de Cristo su cabeza, Colosenses 2:10 y Primera de Pedro 3:22, por lo que están asegurados eternamente en la condición santa en la que fueron creados. En cuarto lugar, debido a la elevada presencia inmediata de Dios, Daniel 7:10. Servirle constantemente en el templo celestial y recibir cometidos honorables de él,
Hebreos 1:14. Esto representa gracia abundante hacia ellos, pero no misericordia. Al tratar de estudiar la misericordia de Dios, según se nos presenta en las Escrituras, necesitamos hacer una distinción triple para trazar bien la palabra de verdad. Primeramente, hay una misericordia general de Dios, que se extiende no solo a todos los hombres creyentes y no creyentes, sino también a la creación entera. Sus misericordias sobre todas sus obras. Salmos 145, versículo 9. Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Hechos 17:25. Dios tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades y la suple con la provisión apropiada. Segundo, hay una misericordia especial que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados. A estos también Dios da lo que necesitan. Hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Tercero, hay una misericordia soberana que está reservada para los herederos de la salvación y que les es comunicada por el camino del pacto a través del mediador. Si nos fijamos un poco más en la diferencia entre las distinciones segunda y tercera que hemos mencionado, notaremos que las misericordias que Dios otorga a los impíos son de naturaleza puramente temporal, es decir, se limitan estrictamente a la vida presente. La misericordia no se extenderá para ellos más allá de la tumba. Aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Isaías 27:11. Pero en este punto puede presentarse una dificultad a algunos, a saber, ¿no dice la Escritura que para siempre es su misericordia? Salmo 136:1. Hay dos cosas a tener en cuenta con referencia a esto. Dios no puede dejar jamás de ser misericordioso porque esta es una cualidad de la esencia divina. Salmo 116, versículo 5. Pero el ejercicio de su misericordia es regulado por su voluntad soberana. Esto ha de ser así, porque no hay nada ajeno a sí mismo que lo obligue a actuar de una forma u otra. Si hubiese algo, ese algo sería supremo, y Dios dejaría de ser Dios. Es solo la gracia soberana la que determina el ejercicio de la misericordia divina. Dios la afirma categóricamente en Romanos 9:15. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. No es la desdicha de la criatura la causa de la misericordia de Dios, ya que nada ajeno a sí mismo puede influir en él. Si Dios fuese influido por la degradante miseria de los pecadores leprosos, los limpiaría y salvaría a todos, pero no lo hace así. ¿Por qué? Simplemente porque no es su agrado y propósito el hacerlo. Menos aún puede ser los méritos de la criatura lo que haga que Él conceda sus misericordias sobre ella, porque el hablar de misericordias merecidas sería una contradicción. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Tito 3:5. Una es directamente opuesta a la otra. Ni son tampoco los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar sus misericordias sobre los elegidos. A través o a causa de la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado a su pueblo. Lucas 1:78.
Los méritos de Cristo hicieron posible que Dios justamente concediera misericordias espirituales a sus escogidos. Al haber sido satisfecha plenamente la justicia por el fiador. No, la misericordia proviene solamente de la propia voluntad soberana de Dios. Por otra parte, aunque sea verdad, bendita y gloriosa verdad, que la misericordia de Dios permanece para siempre. Debemos observar detenidamente a quienes es mostrada su misericordia. Aún el arrojar a los reprobados al lago de fuego es un acto de misericordia. Debemos considerar el castigo de los impíos desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, es un acto de justicia que vindica su honor. La misericordia de Dios nunca se muestra en perjuicio de su santidad y justicia. Para los impíos, será un acto de equidad el hacerles sufrir el castigo debido a sus iniquidades. Pero, desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia indecible. Qué terrible sería si el presente estado de cosas continuara para siempre, si los hijos de Dios tuvieran que vivir rodeados de los hijos del diablo. Si los oídos de los santos tuvieran que escuchar el lenguaje sucio y blasfemo de los reprobados, el cielo dejaría de ser cielo al momento. ¡Qué misericordia muestra el hecho de que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira! Apocalipsis 21:27. Para quien escuche, no piense que en lo dicho a lo último hemos dejado volar nuestra imaginación. Apelemos a las Sagradas Escrituras como prueba de lo que hemos dicho. En el Salmo 143, versículo 12, encontramos a David orando así: «Y por tu misericordia disiparás mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo». También en Salmos 136, versículo 15, leemos que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Fue un acto de venganza sobre Faraón y los suyos, pero para los israelitas fue un acto de misericordia. Y otra vez, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 1 al 3, leemos: «Oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella». Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió para siempre jamás. Por lo que acabamos de ver, notemos que vana es la esperanza presuntuosa de los impíos, quienes, a pesar de su constante desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso. ¿Cuántos de estos hay que dicen: no creo que Dios me eche jamás al infierno? Es demasiado misericordioso. Tal esperanza es como una víbora que se anida en el pecho, les causará la muerte. Dios es un Dios de justicia, tanto como de misericordia, que ha declarado de forma categórica que de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34:7. Sí, Él ha dicho que los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9:17. No importa que los hombres digan: no creo. Es igualmente cierto que los que descuidan las leyes de la salud espiritual sufrirán para siempre la segunda muerte.
Es muy grave ver cuántos hay que abusan de esta perfección divina. Continúan despreciando la autoridad de Dios, pisoteando sus leyes, viviendo en pecado, y así y todo se precian de su misericordia. Sin embargo, Dios no será injusto para consigo mismo. Él muestra misericordia para el impenitente. Lucas 13:3. Es diabólico seguir en pecado y aún así contar con que la misericordia divina perdona el castigo sin arrepentimiento. Es como decir, hagamos males para que vengan bienes. De los que así hablan está escrito, la condenación de los cuales es justa. Romanos 3:6. Tal presunción será frustrada. Leamos cuidadosamente Deuteronomio capítulo 29 versículos 18 al 20. Cristo es el propiciador espiritual y todos los que desprecian y rechazan su autoridad perecerán en el camino cuando se encendiere un poco de su furor. Salmo capítulo 2 versículo 12. Sea nuestro último pensamiento el de las misericordias espirituales de Dios para su propio pueblo. Grande es hasta los cielos tu misericordia. Salmo 57 versículo 10. Las riquezas de la misma trascienden nuestros pensamientos más sublimes. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103 versículo 11. Nadie puede medirla. Los elegidos son llamados vasos de misericordia. Romanos 9:23. Fue la misericordia la que los vivificó cuando estaban muertos en pecado. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5. La misericordia los salvó. Tito 3:5. Su grande misericordia los regeneró para una herencia eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y por último, el tiempo nos faltaría para hablar de la misericordia que conserva, sostiene, perdona y provee para los suyos. Dios es el Padre de misericordias. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Muchas gracias.